Comenzando esta edición de Mesa Central por la pantalla del 13, en simultáneo con Tele 13 Radio, en todas nuestras plataformas, por supuesto, ya con nuestra mesa de análisis totalmente desplegada. Don Quique Mujica, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Se quejan nuestros columnistas de hoy que hay disonancia cognitiva porque Jimena Jara está a la derecha y Max Colodoro a la izquierda. Esto es solo espacial. Ahora, pero mirándolos desde acá, tú estás a la izquierda y Max a la derecha. La vida es muy relativa en este Ahora, tiempo. Max solía estar a la izquierda. En la también, tele así que- usted está... solía. la tele, Solía. la tele, claro. Y mira, pincha la cámara, ¿cuál es esa? La 3, por favor. Eduardo, pincha la cámara 3. A ver, Max está a la derecha, Jimena está a la Claro. izquierda. ¿Tiene Está razón? estupendo. Y yo estoy en el centro periodístico. Y tú estás en el centro, como siempre has estado, claro. No cabe duda. Mesurado. Isabel Amor. Espérate, saluda a Francisca Crobeto, ¿ah? Dice hoy día que ve Mesa Sí, Central. lo dice en el Mercurio. Y que escucha Mesa Central. Que escucha Mesa Central todos los días y que ve Mesa Central Sí, también. así que Medalla de medallista oro, de oro. no deja de La ser. primera mujer que ganó una medalla de oro. Absolutamente. Debe ser la única medallista de oro además que escucha y ve Mesa Central. Sí, porque En el yo mundo. con Nico Mazú y Fernando González no lo he visto. Así que saludo. Saludos a Francisca Sí. Crobeto. Muy bien, Quique. Isabel Amor. Isabel Amor hoy día da una entrevista ex ante. Hoy. Claro. Y explica, dice que inexplicable lo que le pasó. Dice que ella habló con la gente del servicio de la mujer de la zona. Dice que ella estuvo en el Instituto Nacional de Derechos Humanos durante harto tiempo, con su biografía vista por todas. Claro. De hecho, tuvo un problema ahí. Claro. Cuando las organizaciones de Ñuble, cuando salió el caso de la condena en la Corte Suprema de su padre, tuvo un problema con las organizaciones de Ñuble. Ahora, el jueves hubo una entrevista muy clarificadora de no me acuerdo el nombre, de una persona de la Organización de Derechos Humanos. Sí, de la agrupación de familiares detenidos Que desaparecidos de Ñuble. fue bien sincera, la verdad, ha sido la más sincera, dijo, ella es de derecha. Y entonces lo piensa como una persona de derecha, por eso esa persona no tiene que estar en el servicio público, me imagino, eso se desprende. Entonces, ha sido la más sincera porque todo lo otro es medio enredado. Yo escuché Teresa Retamal, presidenta Ella de la misma. agrupación de familiares detenidos Claro, desaparecidos eso. de Ñuble, dijo, ella es de derecha y como es de derecha, avala las violaciones de los derechos humanos. Exactamente. Ese es todo el... Ya. Y yo escuché a la ministra Orellana en Radio Cooperativa explicando esto de que, haciendo un símil con el caso Macaya, que una cosa es el amor filial y otra es responsabilidad del servicio público. Cosa que coincide, entiendo, Carlos Peña también en cierto punto y en su columna. Sí, en su columna como que le presta ropa a esa, Claro, a esa como que la tesis, falta de digamos. confianza amerita no trabajar con esa persona. Pero Porque la esa falta- persona habría superado su deber como institucional, profesional, Claro. dejándose llevar por su instinto filial. Eso es lo que dice Claro, Carlos Peña hoy día. pero ella no dice eso, pues ella dice que lo que dijo en la entrevista es que su padre le cree porque su padre fue encubridor. Entonces, al final, ese fue el cargo que le imputó la justicia al padre, que está Sí, condenado, sentencia firme y no hay nada que decir. Como cómplice de secuestro. Claro. Sí. Entonces, esto se ha enredado, creo que más de la cuenta, y no sé qué va a pasar porque entiendo que ella no tiene muchas ganas de volver si la van a reponer, que sería darse la vuelta larga, pero larga, que no en Chile no es raro, ¿ah? Las vueltas largas. Las vueltas largas. Sí, pues. A ver, Max Colodoro, ¿cómo lo ves? Yo tiendo a coincidir en que hay un problema de criterio finalmente, un problema de un criterio general para poder abordar y resolver estas situaciones. Y también, al igual que Quique, tiendo a coincidir con Carlos Peña. Carlos Peña hoy día lo que establece es precisamente la discusión sobre la necesidad de fijar un criterio general respecto de cuáles son las responsabilidades de las autoridades públicas y qué hacer para que las subjetividades, como las llama él, no interfieran, no se mezclen con el rol institucional, con las responsabilidades públicas. Pero lo que dice Peña es, el supuesto de la confianza, que es la confianza que se habría perdido, se deposita en quien ejerce un cargo público y que es capaz de subordinar las particularidades, la subjetividad, o sea, el ser hija, por ejemplo, en favor de la obligatoriedad de las instituciones. O sea, privilegia el deber del cargo por sobre la subjetividad. Si esa no es una causa suficiente, ¿cuál otra podría equivaler a una pérdida de confianza? Se pregunta mordaz. Yo en eso, por lo que te digo, estoy de acuerdo. Ya. Pero el problema aquí es que si este criterio es un criterio universal, es decir, no se pueden mezclar las subjetividades con las responsabilidades propias del cargo, yo no sé qué hace un embajador en España que mostraba las patitas de su polola en un auto y que comía langosta en un restaurante. O sea, yo estoy de acuerdo, si estamos por delimitar que las subjetividades, las emociones, las cosas que tienen que ver con mi vida íntima no pueden participar, entorpecer, ensuciar el rol institucional, estupendo, pero ese criterio tiene que valer para todos. Claro, un estándar bien alto. ¿Quién es lo Sí. que lo dice Peña? Jimena.
Sí, sabes que yo anoche pensaba justamente en el caso del embajador en España, ¿Ya? desde una perspectiva distinta, porque él fue llamado, él fue amonestado por lo que hizo, y lo que hizo no tenía que ver con nada como violación a los derechos, o sea, no era un tema tan sensible, tenía que ver con las prestaciones del cargo, ¿cierto? Con el protocolo esperado en el cumplimiento de un cargo público. No era decoroso esto que había ocurrido, había sido un error, lo publicó la novia y él fue como amonestado. Tú dices por lo de las patitas, como dice simpáticamente Max. lo llama Sí, Max. pero es inadecuado en el cumplimiento de la función pública. Entonces, yo no creo que la subjetividad no sea, no se pueda articular, pero creo que hay que ser cuidadoso, o sea, entendiendo que este es un caso dramático en el que hay sin duda muchísimos errores de manejo comunicacional. Creo que la conversación de fondo no es sobre Isabel Amor, ni sobre su calidad de hija, que es una cuestión conocida, sino ella toma una elección que es audaz, que es dar una entrevista sobre este tema, y esta entrevista está centrada o tiene un buen foco en su relación con su padre, en si le cree, en cómo era la calidad de esa relación, Claro, y si uno juzga lo que le habría pasado si él le hubiera mentido, por qué ella le cree. Claro, y como te digo, si uno juzga lo que fue publicado, esto lo publicó la revista Sábado el fin de semana pasado, si uno juzga eso, ella sugiere que es como su segunda salida del closet, digamos, porque es no ocultar nunca más que ella es lesbiana, no ocultar nunca más que ella es hija de un condenado por derechos humanos, digamos. O sea, hay una dimensión como expiatoria, digamos, y personal en dar la entrevista. Claro, y los términos en los que ella expresa su sentir tienen que ver con su vinculación con su padre. Hay mucha subjetividad y mucho yo le creo, habría sido muy doloroso. Entonces, esos términos son siempre problemáticos, y justamente atendiendo a que es un tema problemático y complejo, es que entiendo, ella comparte este borrador, que es otro tema porque lo tenía. Ese borrador, por las razones que sea, son estimadas como respuestas no pertinentes para una autoridad en ese cargo. Que eso es lo que dice la ministra, claro, ministra Orellana. Y entonces es sacada. ¿Qué me parece a mí que hay, más allá de este caso específico, que hay dos condiciones que convergen y que es bueno conversar? Una es la alta dirección pública. Ella es elegida por alta dirección pública porque tiene todas las credenciales y toda la trayectoria para estar en ese cargo. Y porque se entiende que no es una persona discriteriada. Y porque se entiende que no es una persona discriteriada. Y la otra es la exclusiva confianza. Entonces, como son cargos que tienen estas dos características, se producen estos conflictos, porque finalmente la discusión es si es criteriosa o no la desvinculación, porque ella pasó muchos procesos que la acreditan. Pero por otro lado, es un cargo de exclusiva confianza. Y es parte de la atribución de su superior. Y es parte de las atribuciones. Entonces, esta discusión es entre quienes ven que este es un cargo de exclusiva confianza, aunque sea de alta dirección pública, y quienes ven que este es un cargo de alta dirección pública y que la exclusiva confianza no es suficientemente justificada. Entonces son dos atribuciones de un mismo cargo que entran en conflicto, y que a lo mejor es bueno entender cuándo entran en conflicto y cómo es posible resolver ese conflicto. ¿Es posible que tantos cargos sean al mismo tiempo alta dirección pública y exclusiva confianza, o eso genera conflictos? ¿Cuánto tiene la autoridad? Pero perdón, hay algo muy importante también. Yo estoy de acuerdo con lo que plantea Jimena, pero hay una cuestión muy clara. En la entrevista de Isabel Amor, ella en ningún momento cuestiona la validez y la legitimidad del fallo que condena a su padre. Sí. No hace ningún cuestionamiento al fallo, y por lo tanto no hace ningún cuestionamiento a que la evidencia que se procesó en el marco del proceso jurídico terminaba con la condena de su padre. Ya, por eso ahí el problema es el famoso escándalo. Pero ya vamos a llegar a eso. Ella dice lo siguiente: el periodista me dijo, esto en ex ante, ¿tú le crees a tu padre? Y yo le digo, sí, le creo. Y le respondo, por lo que él me dice y lo que dice la justicia es lo mismo. Por tanto, no tengo ni una posibilidad de perderme en relación a una sentencia que está firme y ejecutoriada. O sea, y ahí dice que esto lo acusaron de encubridor. O sea, ella no está diciendo nada contrario a la justicia. No, y eso, ella hace referencia, eso es lo que está en el borrador. Porque Claro. eso no está en lo que se publicó. Pero ella no dice que él es un encubridor, ella dice que se corresponde lo que el padre le dice
con el fallo en el sentido de que el padre no había cometido directamente tortura. Claro, ¿no? que está firme. Entonces, ejecutado. aquí hay un matiz que es importante. Po. Mira, la frase es esta. Él tuvo todos los... la pregunta es... No, viene citado nomás. Él tuvo todos los medios para defenderse en cada una de las partes del proceso. Lo condenaron porque él declaró, como corresponde, que sí sabía de la barbarie que se vivía en el estadio y no lo denunció. No sé qué espacio de duda podría tener yo respecto a su culpabilidad. Claro. Entonces, él dice... Efectivamente, él no torturó, él no estaba implicado directamente, entonces yo no dudo de lo que él dice. Pero no él no está condenado por tortura. No, por eso. Ya. Por encubrimiento, no me acuerdo cuál es el cargo. En rigor creo que es como cómplice del delito de secuestro. Claro. Que terminó con resultado de muerte. Porque este señor era doctor. Era el jefe del hospital de campaña del Claro, Estadio Nacional. Sí, y no era una posición muy de la honorable. dictadura en el Estadio Nacional, Sí, que fue uno de los centros de tortura más macabros y feroces, y él estaba ahí. Entonces, claro, y el fallo dice, mire, como jefe del hospital de campaña usted no podía no haber sabido. claro. Entonces usted sabía. Y ella no lo dice denunció. que, Y él claro, dice, sí, yo no lo denuncié. Ella dice que está de acuerdo con el fallo, o sea, no lo pone en cuestión. Y lo otro que... En la versión publicada de la entrevista. Claro, porque esta cuestión vino y también se provocaba una polémica sobre el periodismo, pero esa es otra discusión. No, alguien ha tratado de echarle la culpa al Mercurio, y el Mercurio sí que no tiene culpa en esto. Esta vez. La entrevista, no, y además fue la entrevista antes y justo coincidió y por una cuestión noticiosa, claro, la tiran, pero yo también lo hubiera hecho, si tengo la entrevista guardada ahí, sin premura, pero a ella la despiden. Obvio. Obviamente que es noticioso, pues. Y ella decidió un golpe actualizarla. periodístico. Y hay una parte importante que está actualizada con el Claro. despido. Pues, Y obvio. lo otro importante en el término de la confianza es cuán discrecional, porque lo es, pero cuán discrecional puede ser, porque ella pasó en el Consejo de Alta Dirección Pública, hay alguien del Ministerio de la Mujer, del Servicio en particular de la Mujer y alguien de Dirección Pública. Y ella pasó los filtros de eso, Claro. y había pasado los filtros del Instituto Nacional de Derechos Humanos, y ella cuenta en esta entrevista ex ante. Sí, porque ella vive en Chillán, en Ñuble, como directora regional del INDH. Claro, y que había tenido problemas por su pasado y por su padre, y desde Santiago dijeron que no había ningún problema con eso. Ella dice Sí, en esta pues, las entrevista. agrupaciones le pedían la Y renuncia además, y no se la y concedieron. además, insisto, reconociendo la validez y los fundamentos del fallo que condena a su padre, aún así hay pérdida de confianza. Ya, Eso pero es lo que cuesta entender. Es que ahí hay una cosa, mira. Acá está la declaración de la respuesta que el Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género, por eso se llama CERNAMEC, le manda a la Cámara de Diputados, porque la Cámara de Diputados preguntó por esto. Y responde el CERNAMEC con fecha 13 de agosto, el martes. El martes. En el punto número C, en la letra C, dice... omisión de informar dificultades en su relación con agrupaciones de derechos humanos, que ella no contó eso. La resistencia a asumir diálogo con asociaciones de funcionarios. Comentarios desafortunados expresados al conocer al equipo del servicio que trabaja en la región de Los Ríos respecto a lo sucedido con su padre y su situación procesal, entre paréntesis, considerando en especial que dentro de ese equipo hay una víctima de violación a los derechos humanos. Pero mira, Espérate, ya. a lo cual se suma el haber entregado información imprecisa e incompleta. Y dice que ella confiaba en la versión entregada directamente por su padre, esto en el borrador, más allá del trabajo realizado por los tribunales de justicia y las decisiones adaptadas por dicho poder del Estado, cuestionó fallos en plural, firmes y ejecutoriados pronunciados por la excelentísima Corte Suprema de Justicia de nuestro país, ¿Eso no fue? aspectos que colisionan con los valores y misión que el servicio y su autoridad. El CERNAMEC le dice a la Cámara de Diputados que ella cuestionó los fallos de la ¿Y Corte. dónde los cuestionó? Se supone que en el borrador. Pero no, pues no los cuestionó. Pues. No, mira, y lo otro, durante, eso es lo que no se dice entiende. ella, mira, Por eso digo que eso no se entiende. ella dice lo siguiente: durante un año y medio, fui la directora del Instituto Nacional de Derechos Humanos en Ñuble, año y medio. O sea, en un mundo que es así, donde hay mucha información, es imposible que nadie se enterara de esto. Ya, y dice, di todos los discursos en relación a los 50 años del golpe. Una fecha ultra sensible. Entonces, entonces me parece que esto es una burla y que le informaron al Instituto de Derechos Humanos acá y mandaron a decir que ella estaba haciéndolo muy bien, entonces no tenía problema. Entonces, Claro, ¿desde esto cuándo la llega al biografía escritorio de ella Consuelo Contreras, surge digamos. como problema? Después de estar en un servicio que era mucho más problemático, derecho humano, para su biografía, que el de la mujer. ¿Jimena? Ella dice que con respecto al conflicto con el INDH en Ñuble, la agrupación le reclamó que fue un error no haber conversado antes
con esa agrupación, ¿no? Ella dice, no haberlo hecho, no haber conversado con ellos, generó mucho resquemor y desconfianza, lo que es absolutamente fundado. Sus reclamos no son exagerados porque hay personas con familiares que raptaron y torturaron. O sea, ella reconoce esa sensibilidad. Claro. Entonces ella dice, el INH es independiente, pero ante sus ojos sigue siendo una institución del Estado, por lo tanto, ¿por qué van a confiar en el Estado si no les ha entregado respuestas? ¿Por qué no se reunió antes? Le pregunta el periodista. Nunca se dio la instancia, a mí me daba susto, también a mí me daba susto que quedara la escoba. Entonces, es una relación compleja que tuvo algunos conflictos. Entonces, ¿qué es lo que me parece a mí? Que aquí hay un error decir que la desvinculación tiene que ver única y exclusivamente con el borrador de la entrevista, porque tiene que ver con el borrador de la entrevista que no les parece en el tono y con otras varias cosas que están ahí detalladas. Borrador que con ella los compartió, conflictos. que ella compartió, que ella compartió voluntariamente. Claro, porque nadie entiende por qué el borrador apareció en los teléfonos de los involucrados. Ella lo compartió porque decía que era un tema difícil. Ah, y el ella tema, se lo compartió a sus superiores, digamos, en el a Cernamec. todos los que tenían, si todos tenían el borrador al final. Voluntariamente, claro. Entonces, lo complejo es decir que hay una razón que es esta cuando no es suficiente. Y entonces, las razones, ahí hay una lista de razones, 3, 4, juntas a lo mejor concurren para configurar una pérdida de confianza y de hecho la Contraloría toma razón sin problema, ¿no? Entonces, hoy día lo que pasa viene es probablemente que esto se traslade a un proceso judicial en el que ella pueda reclamar por sus derechos laborales, lo cual está perfectamente bien. Claro, como cualquier ciudadano chileno. Claro sí, como que sí. cualquiera. La pregunta es, porque el Cernamec, cuando le responde a la Cámara de Diputados, dice, ella tiene unos comentarios desafortunados delante del personal, cuando le presentan al personal con el que va a trabajar, y ahí hay una víctima de derechos humanos. Y el exministro Giorgio Jackson dice en una entrevista en Radio Cooperativa este viernes, dice, si se conociera el borrador, lo que dice ese borrador, que no sabemos qué es, o sí, ustedes saben, El borrador No, de la yo no he visto el entrevista. borrador. yo No, yo no lo vi. tampoco. O sea, yo un pedacito, pero no doy fe de que lo haya visto, no lo vi completo. Si se conociera el borrador sería un escándalo, porque ella tiene unas afirmaciones que de alguna manera relativizan el tema de los derechos humanos, el tema de la violación de los derechos humanos. Que no son finalmente las que salieron. Entonces, la pregunta es, ¿cuál es el estándar del gobierno para esto? Es que, te insisto, yo creo que ese es el problema. Aquí tiene que haber un estándar claro, conocido, que permita evaluar las situaciones generales y no ¿Cuándo cada tu una en comentario es particular. desafortunado y cuándo no, Y digamos? cuando finalmente estamos ante la situación en la cual esos estándares no se cumplen y en qué caso. O sea, porque podemos terminar en la situación de que establezcamos en los criterios para poder postular, en los criterios para poder postular Hijos de. que no pueden postular los hijos de. A lo mejor ese es el criterio. Como dice esta señora de Ñuble de la agrupación Claro, de derechos pero yo no humanos. Pero yo no Pero creo es un que ese criterio haya- dis- yo pero- no creo pero que es un ese haya criterio sido el discrimi- criterio. claro, es un criterio Yo no discriminador. creo que ese haya sido el criterio. Es un porque criterio ella discriminador. tiene un historial en derechos humanos, teniendo también la historia familiar que tiene. O sea, ese no es el criterio. fue directora del Instituto Claro, Nacional de Derechos Humanos. no es porque sea hija de quien era. Yo voy a hacer una pregunta que es un poco polémica, que es como, si ella no fuera Isabel Amor, ¿estaríamos conversando de este tema todavía? ¿Habría alcanzado la notoriedad que tiene, salvo porque ella tiene la trascendencia, fue directora de Fundación Iguales? Entonces la pregunta que yo me hago es, Sí, una persona conocida, ¿verdad? una funcionaria que llega a un cargo que está perdido, como dijiste tú, en los Sí, reveses, en es las neblinas del Estado. Literal, ya. el cuarto rango de Entonces, la ok, yo voy a ser nombrada y voy a entregar un borrador que después no se condice con lo que ocurre. Pero es perfectamente posible que mi jefa regional, diga, yo no puedo contratar, a pesar del proceso de calificación, a una persona que pretenda decir esto en los medios, Ya. aun cuando eso sea cambiado después, porque el medio tiene todo el derecho de editar eso, de sacar una respuesta o lo que sea. No puedo, con este borrador que yo estoy viendo y que es privado, que no sea... O sea, tú pretendías decir esto, no te puedo contratar. Pérdida de confianza. Y eso es perfectamente legal. ¿Es legítimo? Es una buena pregunta, no lo sé. O sea, el hecho de que no sean públicas estas declaraciones hace que no sea válida la pérdida de confianza. Tendrían que haber esperado que saliera la entrevista a ver si salía esta declaración. Hola, Yo oye, te otra encuentro pregunta razón que- en una cosa, sí, perdón, yo- Quique, te encuentro razón en una cosa. No, por supuesto que un director regional de un servicio de la Administración del Estado despedido no salen en las cómicas. Obviamente. O sea, no estaríamos hablando de esto. Lo que pasa es que aquí está el tema de los derechos humanos, el tema de la libertad de expresión, el tema de que la decisión se tomó por unas declaraciones que no habían sido publicadas. El tema de y que hay solo además 48 es una horas. persona célebre.
Además es una persona que ha tenido figuración, entonces todo eso contribuye a que esto se convierta en una noticia y ahí está el problema del manejo. Quique. No, la pregunta también es si la entrevista no se hubiese hecho, ¿qué hubiese pasado? ¿Ella hubiera asumido o no hubiese asumido el cargo? Porque por la entrevista la despiden, no por su biografía. No, pues por la Supuestamente, entrevista. por la entrevista. Porque Sí, su biografía todos la conocen, más que Así el es. papá fue... Y sobre todo por la entrevista no publicada. Claro, entonces ella dice cuando dicen comentarios desafortunados, le preguntan en ex ante que ella tuvo una ronda de presentación del servicio de la Claro, mujer. que es lo y, que pasa con cualquier jefe que llega. Claro, les comenté que mi padre estaba condenado con sentencia firme. Les dijo, mi padre está condenado por esto, estuvo en el Estadio Nacional, todo esto, y que era algo de lo cual yo no sabía hablar. Y que si alguien tenía cualquier duda, me la preguntase, tenía una política de puerta abierta. O sea, la pregunta era, ¿usted justifica lo que hizo su padre? Porque eso le podrían haber preguntado, ¿no es cierto? Claro. ¿Usted cree que la sentencia fue justa o su que padre se- no que- debería haber que- sido... que la justicia se equivocó, Claro, o que- a su padre lo instalaron ahí y si no hacía la pega lo mataban. Todo eso le podrían haber preguntado, capaz que se lo preguntaron, es que uno no sabe de esos comentarios. Lo único que tiene cierta certeza de una entrevista que anda dando vuelta por los teléfonos de las autoridades, porque las autoridades tienen la entrevista en el teléfono, Claro. y han dicho que si es necesario la van a mostrar cuando haya un proceso judicial. En Publimetro viene algo que se supone que es como un pedazo de esa entrevista. Claro, ¿ya? Como, ¿Y qué dice? le preguntan a ella si ella logró conversar con él. Ella dice, el tema salió un poco de mi horizonte, quedó como un pensamiento latente, no tenía mucha información ni trataba de buscarla. Yo creo que él pensó que como no había hecho nada, no iba a pasar nada. Me da la impresión que no entendió tanto el proceso ni lo que significaba. En lo referido a la visita que Isabel Amor hizo el año 2023 a su padre a propósito de la ratificación de la condena por parte de la Corte Suprema, la entonces directora del Instituto Nacional de Derechos Humanos en Ñuble conversó con el teniente. Ya. Entonces ella dice, me explicó que lo mandaron a cargo de un hospital de campaña donde cumplió funciones de médico y administrativas, pero que jamás se relacionó con torturas ni nada. Solo estuvo ahí porque lo mandaron. Esa es la respuesta que Claro, habría eso es lo que sido yo decía. cambiada por Ah. él tuvo todos los medios para defenderse en cada una de las partes del proceso, lo condenaron porque él declaró como corresponde, que sí sabía de la barbarie, que se vivía en el estadio y no lo denunció, no sé qué espacio de duda podría haber. Entonces, entre él sí sabía de la barbarie y me explicó que lo mandaron a cargo de un hospital de campaña donde cumplió funciones de médico y administrativas, pero que jamás se relacionó con torturas ni nada, hay más que un matiz. ¿Hay una diferencia? Ya, pero si ella ¿tú se- encuentras que es inaceptable? O sea, yo no soy la que tenía que darle el pase, pero encuentro que hay espacio para que una superior diga esto, más los conflictos que ha tenido con el INDH Ñuble, configuran una pérdida de confianza o podrían ser un lío. Y una autoridad para un cargo de cuarto rango puede decir, bueno, no la quiero contratar. Claro, porque ese borrador fue la primera versión, ¿no es cierto? La que ella comparte, claro. Claro, es la Claro. que ella comparte. Si la comparte, ella cree que lo que dijo está bien Está dicho. correcto, claro. Nadie comparte equivocaciones. Una es más tontera, eso. claro. Entonces, claro, ahí puede ser, claro, si ella piensa eso, puede ser que se equivocó, pero luego piensa, puede ser que... Pero no si lo- está describiendo lo que le dice el papá. Claro, pero puede ser que ellos consideren que no es procedente que una persona que participe en este gobierno piense sobre lo que hizo su padre así. Entonces le dijeron el borrador, oye, el borrador la verdad que no nos satisface. Después salió la entrevista con otra versión, entonces también yo por lo que supe que han metido al periodista, que es amigo de ella, que el periodista le hizo la gauchada borrándole esto cuando la despidieron. Todo eso ha salido en el baile. Entonces al final es la disonancia entre una entrevista y otra. Max Color. Yo creo que ya estamos ante hechos consumados y la verdad veo difícil. Esa es la otra parte del asunto. ¿Cómo se Veo arregla? difícil que esto pueda revertirse y que Isabel Amor pueda retornar. Pero además eso sí que sería irregular. Claro, sería irregular ¿Qué y yo cosa? no ¿Que la creo que ella Que devolvieran? la tenga... devolvieran porque sí, o sea, como eso sí que se salta Volvió la cualquier confianza. procedimiento Claro, y que administrativo. además yo que me imagino... Volvió la confianza. Como volvió la luz, súbitamente. volvió la confianza. Me imagino que ella tampoco tiene mucho interés en volver a ese cargo en estas Ella, circunstancias. que yo creo que quiere escalarlo esto a organismos internacionales también. Eso puede ser, pero no con la intención de volver al cargo. Ahora, el gobierno efectivamente no manejó bien en la medida, o sea, llevamos media hora discutiendo esto, entre otras cosas, porque el gobierno no ha sido claro ni preciso en cuáles fueron las causales de este despido, cuál es el marco general
en el cual se rigen estas contrataciones y situaciones de esta naturaleza. Yo creo que efectivamente el gobierno manejó mal desde el punto de vista comunicacional este problema. Y te insisto, no ha sido capaz de delinear, de describir cuál es el estándar que le exige a sus autoridades. O sea, hoy día, a las personas ustedes lo contratadas, comentaban, ¿no? creo que lo No comentabas entiendo. tú, Iván. La ministra del Interior hoy día en el Mercurio da a entender que la situación le parece mal manejada, lamentable, dice ella, y prefiere no pronunciarse respecto del fondo. No, yo encuentro dramática esta declaración. Es una entrevista que le hace Guillermo Muñoz en el reportaje del Mercurio a la ministra Toa y dice, no va a hablar sobre el asunto de Isabel Amor, esta contratación se llevó antes desde el Cernamex, sus autoridades se han referido al tema, han informado las razones que tuvieron para las decisiones que adoptaron. Lo único que quisiera agregar a eso es que lamento mucho la situación que se ha producido. No dice, son razones que válidas, tiene toda la razón el servicio. No las refuerza las digamos, razones. es la jefa de gabinete. Sí. O sea, Yo creo que ella de alguna manera es transparente que el gobierno no manejó adecuadamente, al menos en lo comunicacional, este tema. O sea, eso es meridianamente claro. Sí, Como no los hay errores duda, comunicacionales no es uno, son varios. Como no es claro cuál es el estándar, qué es lo que el gobierno ¿Qué le es el exige. estándar? Sí, O además sea, no yo son creo que esa es la funcionantes, conversación constructiva que podemos sacar. Como, ¿qué pasa entre la ADP y la exclusiva confianza? ¿Qué está primero? ¿Cuáles son los estándares? Las desvinculaciones por razones de exclusiva confianza tienen también un procedimiento, un protocolo. O sea, como quizás esa es la conversación que podemos sacar Pero en adelante, hagan el porque esta es una ejer- razón, sí. es algo que le va a pasar a muchos otros funcionarios públicos, no Ahora, solo Isabel Amor. sí, en un gobierno de derecha, Amor la despiden por su biografía. ¿Ese es un ejercicio que hay que hacer? No, Probablemente no. probablemente no. Probablemente sería otro el estándar, digamos. Claro. En temas vinculados a O le violación hubieran de los hecho derechos humanos. que precisara sus dichos, que aclarara qué pasó entre la borrador y la versión definitiva, y se resarcí, listo, ya hace el mea culpa. No, claro, pero la pregunta en ese caso es, ¿qué haría un gobierno de derecha si le toca contratar al hijo de un ayudista Claro. del Frente Patriótico Manuel Rodríguez? Claro, porque aquí, yo no sé, además te pasa eso que a más de algunos les ha pasado, que te empiezan a defender gente que uno no quiere que lo defiendan. ¿Ah? Sí, pero además en la paradoja de ver hoy día algunos republicanos y muchos pinochetistas, por supuesto que no es el Sí. caso, defendiendo a Isabel Amor, que es como, bueno, quizás no le ayuda tanto tampoco. Eso te digo, o sea, a uno le pasa que yo he tenido cargos públicos y de repente me defendía gente que decía, no me defienda, por favor, porque enreda todo. Gracias por el apoyo, pero no. Ya, tenemos que hacer una pausa. Estamos con Jimena Jara, con Max Colodoro y con Quique Mujica en esta mesa de análisis. Nuestra mesa de análisis hoy con Jimena Jara, con Max Colodoro y con Quique Mujica. Citábamos la entrevista de Carolina Toá hace un ratito, Guillermo Muñoz en el Mercurio. Le preguntan por Michelle Bachelet. Dice, ¿a usted le gustaría que fuera Michelle Bachelet la candidata? Me gustaría que nuestro sector vaya unido, que decida candidaturas en primarias, que tengamos la mejor opción al momento de tomar esta decisión. Ciertamente es un nombre realmente válido y que tiene muchos atributos, todos lo sabemos. Y le preguntan a ella por las primarias y dice, no se puede descartar ninguna alternativa. ¿Eso le incluye a usted? Le pregunta lacerante Guillermo Muñoz. Y dice, no se puede descartar ninguna alternativa, pero esas evaluaciones tendrán que hacerse en su momento, no ahora. A mí, Álvaro O sea, no Eliz- descarta. sí, a mí Álvaro Elizalde me dijo que ellos pensaban, o él pensaba que enero era una buena fecha para definirse. Ahora, Francisco Artaza en la tercera trae las tres hipótesis que se están manejando. A, Bachelet se entusiasma, va, y tendría que definirse eso en noviembre, y sin primaria. Pues no, someter a primaria, aunque ella ya se sometió a unas primarias. Recuerden Sí, que la en otra 2013. vez con Orrego, Velasco y Gómez, ¿te acuerdas? Exactamente. B, Bachelet no va. Dice, no, la verdad que no voy, primaria. C, de nuestro amigo Alan Aravena, aquí le echan la culpa, presidente de la Juventud Socialista. Alan Álvarez. Claudio Rego. Claudio Rego. Sí, dice Sí. que Arturo Barrios también Sí, está Arturo con Barrios eso. también lo estaría Y apoyando. lo otro que yo he escuchado 2 o 3 veces es que el entusiasmo de Frente Amplio por Bachelet es porque ven que la competencia está difícil, que pierda Bachelet, que pierda el socialismo democrático Y en 4 años más vemos. y después nos queda el campo libre. Jimena Jara, que es militante del mismo ¿Sí? partido de Michelle ¿Sí? Bachelet. No, no. ¿Qué sería? ¿De qué estamos? No. No, yo creo que primero interesante cómo Bachelet entra de lleno en la conversación presidencial. Impresionante. Sí, pero con todo, creo que ella ha sido bien categórica y creo también que tiene razón cuando ella dice que se necesitan otros liderazgos. Y también, ¿qué pasa con Chile si el 2025 tenemos una contienda electoral que es idéntica a la del 2013? O sea,
me parece súper bien, pero también no, como, o sea... Eran jóvenes, ¿eh? Claro, eran jóvenes en ese tiempo. 2013, hoy día, ¿cuántos? claro, y hoy 11 día años atrás. leía una columna en El País que habla como que decía que era un problema que el oficialismo no tenga rostros nuevos. Ya, pero va a ir con Matei, que es como candidata presidencial desde la patrulla juvenil. Entonces, hay una conversación aquí sobre renovación de liderazgos en la política en total. Ya, voy a volver a Bachelet. Hay también una hipótesis, yo la he escuchado, que es que Michelle Bachelet está usando su propio capital político para poder, uno, unir al sector de cara a las municipales, que es el primer desafío, y segundo, poder ayudar a traspasar ese capital político al candidato o candidata que sea, sin verdaderamente tener ningún propósito. Y si marca 22 en la academia. Claro, o sea, puede ser que finalmente alguien le diga, oiga, pero ¿sabe qué? Claro, que no queda otra. Es que no está traspasando nada, pase. Claro. Y por eso es una cuestión que hay que definir después, pero evidentemente que eso interfiere hoy día en la conversación sobre las municipales. La columna de Max Colodro de hoy en La Tercera habla sobre este asunto. ¿Cierto, Max? Exactamente. A mí lo que me sorprende, o lo que me sorprendería más bien, es que Michelle Bachelet esté precisamente en este despliegue, en este protagonismo, en esta presencia, de alguna manera ir copando el espacio de lo que es la campaña municipal del oficialismo para después decir que no va a ser candidata. O sea, eso me lo encontraría raro, contraintuitivo, por decirlo menos, extraño. Claro. Porque finalmente aquí, claro, hay espacios que se ocupan y que cuando se ocupan se dejan de ocupar por otros. Si ella estuviese preocupada realmente de abrir puertas, de aglutinar, de sumar, de alguna manera promover, como ella misma lo ha dicho, liderazgos nuevos en el sector, su presencia yo no tengo claro que ayude. O sea, la manera como se ha posicionado en esta campaña municipal yo creo que le hace más difícil a los liderazgos emergentes, que son pocos y que no están bien posicionados en las encuestas. O sea, si tú miras el resto, los que no son Bachelet, Carolina Toá, Camila Vallejo, el alcalde Bodanovich. Camila Vallejo dijo que no. Camila Vallejo ya está Bodanovich descartado. dijo que no. Pero el hecho concreto es que no hay liderazgos de reemplazo, no hay liderazgos que tengan un posicionamiento al menos competitivo hasta el día de hoy. Y Bachelet, tomándose literalmente el espacio de la campaña municipal de la manera en que lo hace, creo que más bien tiende, en mi opinión, a confirmar que va a ser ella la candidata, a que ella está de alguna manera buscando abrirle puertas a un otro o a una otra. Ahora, ella dijo el otro día que se necesitaban rostros con experiencia y jóvenes y no tan jóvenes, y era una clara alusión a Carolina Toá, que por segunda vez en la semana no descarta el tema. O sea, yo creo que de alguna forma en esta entrevista de Guillermo Muñoz en el Mercurio, Carolina Toá abre su propia opción presidencial derechamente, ¿no? Oye, y la presidenta también dijo, un gobernador sería un excelente candidato también. Y le dio el apoyo Rego, sin mencionarlo. Sin mencionarlo. Pero sí hay una señal de ella que me llamó la atención, que tenía por tercer día agenda y en La Moneda, con el presidente. No, en el GAM por el lanzamiento Ya, del PNUD. en el GAM. No fue. No fue. ¿Puedo agregar algo cortito? Max, por Bachelet, favor. No sé si Para eso estamos. Bachelet tiene muchas virtudes, muchos atributos políticos, pero hay algo que no ha tenido o que no ha podido hacer en su carrera política como presidenta, que es traspasar su capital político. Le fue mal con Frey el año 2009, cuando tenía el 80% de aprobación la presidenta de la República. Le fue mal con Guillén el 2017, cuando tenía un nivel de aprobación bastante alto, no fue capaz de traspasarle el respaldo. Le fue mal con Paula Narváez. En la primaria interna terminó ganando Yasna Proboste, y le fue mal con la Constitución, que siempre se había acercado a lo que ella siempre soñó. ¿Con Boric le fue bien? Bueno, es que Boric venía de otra, pero cuando ella... Pero es que Boric estaba medio distanciado de Bachelet en esa época. No, en ese tiempo ya... Se acercó en la segunda vuelta. Tenían buena En la relación. segunda vuelta. Se acercó a Lagos y ella a Bachelet en segunda vuelta, pero ella en general no le ha sido, o sea, le ha sido más bien esquivo la lógica de que puede traspasar, de que puede generar capital político y después simplemente traspasarlo. Eso no ha ocurrido nunca. ¿Estás de acuerdo, Jimena? Yo creo que es súper interesante esta conversa sobre ¿es traspasable o no el capital político? Porque tampoco le pasó a Piñera. O sea, efectivamente se aspiraba a que Michelle Bachelet pudiera traspasar su capital político como si fuera un báculo del liderazgo, que no ocurre. Tampoco le pasó a Sebastián Piñera. O sea, Sebastián Piñera fue el que lograba coaligar las fuerzas de su sector. Digamos que el 2013 fue una campaña muy accidentada para la derecha. Muy. Y como fallecido él,
hoy día hay una orfandad de quien pueda aunar esas fuerzas. Yo te preguntaba el otro día, te decía dónde está Evelyn Matei, que no logra aunar. Entonces, es difícil este traspaso de capital político, lo cual no significa que ella pueda ser un paraguas que sirva como referente. Ahora, cuando ese paraguas, esta es la dificultad, ¿no? Cuando ese paraguas se come todo lo que hay, es una conversación más grande, pero yo no creo que ella tenga que restarse porque es demasiado grande, entonces le hace sombra a todos los demás. O sea, yo creo que aquí hay una conversación de qué manera ella se integra a la conversación política, cómo ella logra conversaciones de unidad que son súper importantes, y yo creo que ella debe estar en la línea más o menos de Carolina Toá, que es una primaria amplia. Lo que dice Carolina Toá es que no se descarta por un lado, pero por otro lado, que ella busca una primaria amplia y que el socialismo democrático vaya con candidato o candidata. Salvo que la candidata sea la propia Bachelet. Claro, porque en ese momento, claro. En ese caso no habría primaria. Ella podría a lo mejor ir, pero... Si la candidata termina siendo Bachelet, claramente no hay primaria. ¿Qué sentido tiene ser una primaria? Pero si ya hubo primaria en 2013. Por eso, si ya tiene primaria... 2000, si ya tiene apoyo... le ganó Matei, 2013. Si ya tiene apoyo desde la DC hasta el PC, ¿qué primaria va a ¿Qué haber? razón esa primaria más? Pero claro, si además. en el 2013 también, Por eso, y sí. ahí tuvieron Velasco, Rego y Gómez. El escenario en el Sí, que no hay pues. primaria es Ahora, que ella sea candidata. Pero lo que dice Carolina Toá es coincidente. Yo le encuentro razón a la Jimena. Por primera vez en el programa. Voy a llorar. No, siempre. No, en el sentido que es coincidente. O sea, están alineados en el mismo Igual sentido. a ella, Toá y Bachelet. seamos justos, la están empujando también. O sea, empujando para que salga del escenario. ¿A Toá? A Bachelet. Sí, A Bachelet. pues, Partido Comunista, Lautaro Carmona, Ya por eso, Janet pero Jara, a Carolina Toá declaración. nadie la está empujando. No, para Toá Salvo nadie. Ricardo Lagos Weber, Jaime Quintana, que la han mencionado, pero nadie la está empujando. No, pues nadie la está empujando. Y ese empuje a Bachelet también uno empieza que el Partido Comunista está molesto con el socialismo democrático y empuja a Bachelet. Para que no surja... Para desempujar, para tirarla al lado a todas. O sea, al contrario, hoy día en la tercera hay voces importantes del socialismo democrático que dicen que más bien ven con cautela o con aprensiones la posibilidad de una nueva candidatura de Michelle Bachelet. Claro, Entre una ellas, conversación no José Miguel Insulza. Claro, y no solo el Partido Escalona. Comunista, hay otras fuerzas de la izquierda, no solo el Partido Comunista, que también están más por Bachelet que por Toá, digamos. Y lo otro que las exponen tan tempranamente a que le empiecen a dar como caja. Yo sé que a en la Bachelet. derecha, uy, hay que algo de cabal por ahí, ya están buscando en la bolsa O sea, basura. Algo yo de nunca había cava. visto... Te juro. Pero eso sí que es arqueología, eso Ya, es más que arqueología tuitera. Alguien me lo dijo, no es invento mío. Yo nunca había visto a la derecha tan preocupada de los liderazgos de la centroizquierda como la veo ahora, y en cada momento en que Michelle Bachelet sale a la palestra, ¿no? No es bueno para el sector para estar sano necesita nuevos líderes. Igual hay algo de gracioso que... Ya, pero igual es cierto que a la derecha le conviene que esté Bachelet, porque es mucho peor que Matei y Kast corran sin rival, po. Que sean rivales entre ellos. O sea, yo creo que por eso es conveniente que ella hoy día no esté en el ruedo. Pero es que porque ya está, bueno po. pero- Yo creo que le conviene... Esto es como lo de Isabel Amor, como ya dice- fue ya. Le Como dice conviene- Quique, se guardó de lo del PNUD y eso... Claro. Le conviene a la derecha, pero también es cierto lo que dice Jimena. Ha habido una preocupación evidente en el mundo de las oposiciones ante la perspectiva, la posibilidad, la eventualidad de que Michelle Bachelet termine siendo la candidata única de todo el oficialismo, porque los pone efectivamente en un escenario. Bachelet ha tenido la dificultad que comentábamos de que no puede, le ha costado traspasar el capital político, pero cuando ella compite, en general le va O bien. sea, ella es la única que ha ganado siempre. Entonces, claro, Sí, yo creo que eso igual, genera aprensiones, Bachestrés. le genera preocupación y Bache genera estrés. temores, Bachestrés. Claro, no Genera- Bache 3, como dijo no, Cristian Bache- genera Valenzuela. temores en el sector, obviamente. Efectivamente, ahora la derecha que hizo toda su negociación municipal sin que Bachelet estuviera en el ruedo, ahora puede estar diciendo... Una ¿Y diputada si de la República, perdemos? una diputada de la República que está viendo el programa, le mando saludos, me dice, va a ir a primaria con Orrego y Pinter. Va a ir a primarias con Orrego y Vinter. Pero ese es como un pálpito Pero un de patro- ella, es o es un- como, o es un como un, acuerdo Me imagino que ignoramos. que es pálpito. Claro, es como una Además, lo que, se está viendo comenta el en el, futuro. lo que se comenta en el Congreso. Oye, yo siempre sigo lo que dice Valdivieso y Sixon, cuando te dan el ejemplo que Boric a esta altura no figuraba No ni en las existía. cómicas, Sí, po. y la pelea entre Lavín y Jadwe, y los dos perdieron las primarias. ¿Y ustedes ¿Ah? dicen que Toá no llega a una cosa como esa? Porque la diputada Yo claramente creo no. que Toá es candidata en una primaria si es que Bachelet no es la candidata del oficialismo.
Ya, o sea, estando Bachelet no existe... O sea, estando Bachelet no veo posibilidades que Carolina Toa compita con ella. Porque Sí, ocupan el además, mismo si espacio. está Bachelet va a estar porque tiene muy buenos números en las encuestas, no por otra razón. O sea, si Michelle Bachelet llega a tener, estoy inventando, pero llega a tener 28 puntos, Claro. es medio inevitable. Yo creo que de verdad ella no quiere y que en este momento ella espera que la definición del candidato de la socialdemocracia, o claro, sea entre Carolina Toá y Claudio Rego. El problema es que si no probablemente, quiere, está haciendo todo para que suban los números de ella en las encuestas y por lo tanto va a ser obligada a querer. Por otro lado, si tiene ese magnetismo, ¿qué le Ahora, vamos a hacer? Po? esto Porque tampoco- Chile lo pide. Esto El que tampoco inventa es el tan problema nuevo. inventa la Sí, solución. pasado. Ahora, esto tampoco es tan nuevo, porque Alessandri y Allende se enfrentaron en el 58 y fueron las dos primeras mayorías del 70. ¿Sí? 12 años después. Sí. Sí. Y han pasado 12 años desde la segunda vuelta Matei y Bachelet. Y piensa o sea, más que- tampoco es que sea tan... Y raro. Alessandri también había sido presidente. Y Alessandri también es, sí. Y Allende piensa, no. Y Allende no. no, y piensa que tuvimos 17 años un señor ahí instalado sin moverse, pues. Una generación Que, completa claro, que, no hubo que ahí alternancia nos después. perdimos quizás qué de combinaciones. ¿Qué hubiera pasado ahí? Es verdad, también es cierto. Ya, el gobierno mientras tanto sigue con Venezuela como un ruido de fondo que de alguna manera trae complicaciones, digamos. Max. Tú me consideraste muy pesimista hace 2 semanas atrás respecto del devenir de Venezuela. En general yo te noto pesimista Sí, últimamente. lo Max. sigo viendo pesimista. Creo que estos esfuerzos que se han hecho desde un sector de la izquierda, perdón, latinoamericana, Lula, Petro, AMLO en su momento, planteando incluso la posibilidad de una segunda elección, una nueva elección, me parece poco probable. No, eso no flotó, a lo de la Eso no, segunda definitivamente elección no flotó. Yo sinceramente creo que la única posibilidad que hay sigue siendo la que planteé precisamente hace 2 semanas, es decir, que la movilización del pueblo venezolano se mantenga fuerte, como ocurrió de hecho el día de ayer, Claro. una movilización importante, y que finalmente sea la presión interna de la ciudadanía venezolana la que logre generar un estado de ingobernabilidad que haga posible un quiebre en la cúpula militar. Ah, por alguna razón, Max, Venezuela no te está escuchando. No está ocurriendo lamentablemente eso todavía. Lamentable. Y la Es una comunidad, buena y a la solución. comunidad internacional la veo todavía Algo, sin sí. claridad respecto de por dónde ir. Como Ahora que Maduro algo- está ganando mucho tiempo. ¿Ah? Sí. Esta cuestión indefectiblemente se olvida. En Ortega lo tenemos ahí instalado. La guerra de Ucrania ya se nos olvidó. O Claro, sea, si pasa un cierto tiempo, se normaliza. salvo porque tiene que asumir en enero y salvo por la diáspora venezolana, que a nosotros nos puede pegar muy fuerte y eso mantenga el tema permanentemente en la agenda. Que es la fecha que puso Jaime Quintana el domingo pasado, dice en enero vamos a ver, porque Sí. si el PC sigue apoyando a Nicolás Maduro en enero cuando asuma el nuevo periodo, cosa que parece que va a ocurrir, ahí tendremos que contar Ahora- de nuevo las cartas, Sí. Jimena. Sí, yo creo que, o sea, yo sigo pensando que es importante, no es como o lo uno o lo otro, creo que la presión del pueblo venezolano es esencial. O sea, como las protestas van a hacer el apriete que permita que él que se sienta, digamos, el Maduro y el madurismo obligado a buscar otra salida, pero esa salida tiene que existir. Entonces, lo que yo digo es, sí, encuentro razón, pero por otro lado, si bien hoy día parece un poco pueril todas las salidas como que da la comunidad internacional y parecen como que estar rondando en torno a esto sin dar como con la clave, cuando la presión sea suficiente, es necesario que haya una salida que no sea la salida más hostil y que Maduro y el madurismo y su gente vean como posible a dónde se va a ir, cómo va a resguardar su integridad. Toda esa conversación me parece que tiene que mantenerse, si bien hoy día como no está dando resultados, tiene que estar ahí disponible para cuando el apriete como popular sea muy fuerte. Creo que Como planteaba apagar eso es un problema. Que es lo que plantea Gustavo Petro de manera no demasiado elegante, pero lo plantea el otro día en X, a Bueno, partir de lo de Lula. y volvemos al defenestrado en la medida de lo posible. Todas las transiciones tienen que ser en la medida de lo posible. No se puede lograr el 100 si algunos quieren ver colgado a Maduro en la plaza pública. Porque eso se llama revolución, no se llama transición, digamos. Claro, y lo otro que a mí me parece plausible este argumento, que sacan los países con nombrar a González de presidente si no tiene poder. De acuerdo. O sea, es como Guaidó, que fue Sí. la verdad que fue una parodia de algo que había 2 papas y 2 presidentes de Venezuela en su momento. En su momento. Yo estoy de acuerdo con eso, creo que eso es muy importante. Efectivamente, hoy día no sé si avanza, no sé si permite cambiar el escenario el reconocer la presidencia de González, pero lo que sí me parece importante es ya decir con claridad que se está frente a un fraude. Sí,
Lo dijo Frank Claveren con todas sus letras. Creo que Frank Claveren en las Sí, ¿no? últimas 48, Sí. Frank Claveren en las Es todo un últimas fraude, 48 horas, sí. porque es distinto decir lo que se decía con cierta lógica hace 2 semanas. Estamos esperando Muestren las actas. que las actas sean validadas. Hoy día ya no estamos esperando que las actas sean validadas. Hoy día lo que corresponde es reconocer y decir con claridad, Aquí- denunciar con claridad que se está frente a un fraude. Aquí el lo tengo. presidente lo ha dicho, ¿ah? Dijo que no caben dudas que había un intento de Sí, fraude. y llamaron a Frank Claveren ayer el Mercurio y Frank Claveren dice lo siguiente: Chile no puede reconocer los resultados anunciados de la elección porque el proceso está viciado y los resultados fueron intervenidos. Esa es la posición de Chile. No hay vuelta O sea, que es darle. un, Da eso vuelta es que un darle. fraude. Ya veremos cómo sigue todo esto. Mientras tanto, les agradezco mucho que hayan compartido esta parte del domingo. Max, muchas gracias. Jimena Jara, muchas gracias. Max Colodoro, Jimena Jara, Kike Mujica. Hoy les recomiendo que vean el Clarín de Argentina, lo que está pasando en Argentina. Es un país de Fíjate que verdad. la columna de política dice, confirmado, Alberto Fernández no se hacía, es. No. Ya, así están las cosas en Argentina. Ya, que les vaya muy bien. Muchas gracias por estar con nosotros. buenos Nosotros días. hacemos mesas con el diputado Diego Chalper en esta edición de Mesa Central. Diputado, muchas gracias por estar con nosotros. Buenos días. Oliván, buenos días. Oiga, lo primero, usted es diputado en O'Higgins y pasó lo de Rancagua el viernes. ¿Qué le parece y qué información tiene de eso? Mire, yo la información, primero quiero hacerle un reconocimiento público al general Jiménez, al prefecto Sánchez, a todo su equipo, al OS9, porque creo que el nivel de reacción que tuvo Carabineros fue extraordinario. O sea, que a poco rato ya tuviéramos varios detenidos, ya llevamos 18 detenidos. Sí, porque Yo se le- agregó una funcionaria Exactamente, de la una empresa, funcionaria digamos. interna. Bueno, yo creo que hay que asumir, Iván, que el crimen organizado existe, no solamente en la región metropolitana, sino que en las regiones. Nosotros tuvimos el secuestro de un empresario hace no tantos meses atrás, extremadamente grave, que también tuvo que ver con crimen organizado. Entonces, yo creo que Chile tiene que asumir que lamentablemente ya no solamente tenemos robos por oportunidad, sino que también tenemos crimen organizado como parte integrante, y por eso yo destaco tanto la respuesta que hubo del Ministerio Público y especialmente Carabineros. Que esto en haya este sido caso. tan rápido, digamos. Tan rápido. La si la- detención, al menos de estas personas. Hay algunos que todavía están fugados. Bueno, todavía no, Y se, la plata, encuentra, por todavía no otro se encuentra el botín, pero lo que tiene de valioso esto es que habiendo todo ese despliegue que involucró explosión de autos, Miguelito, infiltración de la empresa, o sea, todo lo de la trama, que en 4 días ya tengamos 18 detenidos, a mí me parece una cosa bien espectacular. Así que vaya mi reconocimiento, se lo dije personalmente a General Jiménez, pero lo hago público también. Hay hoy, precisamente en la prensa, particularmente en el Mercurio, hay una discusión respecto de si el segundo fast track en materia de seguridad es tan fast como podríamos catalogarlo. ¿Qué piensa usted de esa controversia? O sea, yo partiría de la base, Iván, que el gobierno del presidente Boric básicamente ha podido impulsar las medidas de seguridad y las políticas en materia legislativa de seguridad porque primero abandonó sus proyectos originarios. Usted comprenderá que este gobierno asumió hablando de la militarización del Gualmapu, romantizando la migración ilegal. Entonces, ha habido un vuelco muy brutal después del proceso constitucional, que para mí es el punto de inflexión. Segundo, si usted revisa los proyectos de ley que se han aprobado, hoy día la ministra Toá se jacta de algunos en el Mercurio, la inmensa mayoría son aprobados con votos en contra del oficialismo. Entonces, hay varios proyectos de ley que no avanzan porque el oficialismo les pone permanentemente la dificultad. Yo hoy día estoy en la comisión mixta del Ministerio de Seguridad Pública, hemos tenido toda la voluntad para avanzar, pero estamos entrampados en pequeñas cosas en donde espero que el gobierno baje sus expectativas y avancemos. Entonces, yo en eso, Iván, soy bastante benevolente con el trabajo que se ha hecho en el Congreso, porque creo que los proyectos de ley han avanzado, pero han avanzado, tengo que ser sincero, a contrapelo del gobierno y a contrapelo del oficialismo. ¿A muchas contrapelo del veces. gobierno? Sí, hay veces, por ejemplo, la tipificación de la migración ilegal, que hoy día estamos todos de acuerdo, se aprobó en la Cámara con una amplia mayoría. ¿Por qué no se incorpora en el fast track? Porque la ministra Toá personalmente en esa negociación le planteó al presidente del Senado que para ellos no era cómodo que estuviera. Bueno, pero la No, pregunta porque hay un sector del oficialismo que legítimamente considera que no existe tal migración ilegal, que se trata de migración irregular porque considera que hay un derecho involucrado. Está digamos. bien, pero cuando ya la Cámara de Diputados, por una amplísima mayoría, que incorpora diputados oficialistas en una gran porción, aprueba ese proyecto. Todos nos damos cuenta que la migración ilegal es hoy día un problema tremendamente grave para Chile. ¿Qué problema tiene el gobierno de darle tramitación? Si nadie aspira de que los diputados del Partido Comunista y del Frente Amplio que han votado sistemáticamente en contra hoy día lo hagan distinto, pero al menos démosle tramitación a esos proyectos. Ahora, es cierto, hay un argumento en contra de declararlo ilegal, porque significaría, en fin, un proceso judicial y todo eso que, de hecho, haría más dificultosa la expulsión de quienes ingresan irregular o ilegalmente. Digamos. ¿Sabe lo que pasa, Iván? Lo que hemos descubierto, mire, este gobierno en 3 años ha
digamos, tiene la cifra de más de 110.000 inmigrantes ilegales. Eso es extremadamente alto. La decisión que toma una persona de irse a otro país no es una decisión que toma usted de la noche a la mañana. Y las cosas que nos han indicado es que parte de las razones que tienen de venirse a Chile es porque los empadronan biométricamente, a poco andar los regularizan y obviamente no hay persecución criminal. Piense usted que el famoso criterio Valencia, ¿qué fue al final? Que el fiscal le dijo a sus fiscales que cada vez que detuvieran a un migrante ilegal pidieran la prisión preventiva, porque lo que ocurría es que los detenían y después los trataban de notificar y no los pillaban nunca más. No, porque ni siquiera sabemos el nombre, exacto. Entonces, yo lo que pido es racionalidad en un tema tan relevante para los chilenos. Ya, pero en ese mismo punto, ya que estamos, ¿qué es lo que haría usted? ¿Qué es lo que propondría usted? ¿Qué es lo que propondría un gobierno de derecha respecto de la migración irregular? Si es que esto, la migración viene también cuando un gobierno de derecha, digamos. Mire, le hicimos llegar a la ministra y al presidente 10 puntos. Para mí el más importante es terminar con la política de empadronamiento, porque eso tiene un efecto de llamado tremendo. Habría que incorporar dentro del inventario algo que acordamos cuando se dispuso el decreto con fuerza de ley para las fuerzas militares en la macrozona norte, que es una policía militar de frontera. Eso es extraordinariamente importante porque tú necesitas un departamento dedicado a eso. ¿Y qué en vez del empadronamiento? Porque hay que tener algún control respecto de las personas que nosotros entran. yo creo que vamos a tener que en algún momento reconocer que hay que hacer un proceso de evaluación de quienes están, establecer un plazo para en el fondo, para sincerar la situación. Aquellos que están con órdenes de expulsión pendientes vamos a tener que disponer los medios pendientes para expulsarlos. Si el problema que hoy día tiene la PDI es que muchas veces se decreta la orden de expulsión administrativa y no los pueden encontrar. No tienen cómo, claro. Claro, y después lo más relevante, Iván, es cortar el efecto llamada. El alcalde Colchane nos dice a nosotros que diariamente ingresan entre 200 y 400 personas al día. Entonces, sí, y un desastre además para su comunidad. Mientras eso se mantenga así, y perdón, a propósito de lo que decían en el panel de Venezuela, porque alguien dice, ¿por qué siguen discutiendo de Venezuela? Porque si persevera el régimen de Nicolás Maduro, las proyecciones indican que podrían venirse 400.000 para esta zona del continente. Entonces, eso es imposible de manejar para cualquier país. Así que yo le pido en eso al gobierno sobreponerse a las presiones ideológicas de ciertos sectores de su coalición y empujar las leyes que hay que empujar. Sí, la pregunta de fondo es si un gobierno de derecha podría ser más efectivo en esto. Yo creo que sí. Porque no lo ha demostrado los hechos, digamos. Mire, acuérdese usted que en el último gobierno de derecha que hubo, sacamos la ley de migración adelante, pese a que la llevaron al Tribunal Constitucional. Se inició un proceso de orden interno, donde se dijo, mire, todos los que han ingresado tienen tanto plazo para ir a las oficinas de migraciones y ver cuál es su situación, y si no, lo vamos a expulsar, y eso ordenó mucho el tema. Y yo creo que muy importantemente, cuando nosotros decimos que hay que tipificar esto, lo que estamos diciendo es hay que cortar el efecto llamado, porque mientras Chile siga siendo un destino predilecto para los migrantes ilegales, Iván, no tenemos nada que hacer en el combate a este tema. Una cosa más en materia de seguridad, no nos ha escandalizado probablemente porque los métodos han sido distintos, pero este fin de semana, las últimas 24 o 36 horas, han muerto 7 personas aquí en la ciudad de Santiago. Ha sido un fin de semana extremadamente violento. ¿Qué es lo que se puede hacer? ¿Qué es lo que está fallando? Bueno, yo veo con mucha angustia, Iván, la normalización de los crímenes violentos en Chile, los crímenes importados. Efectivamente hay una dimensión que es legislativa, pero yo creo que no podemos seguir en eso. Aquí hay una cuestión de gestión. Lo dijimos hace un tiempo, el programa Calles sin Violencia fracasó. Y eso hay que decirlo así derechamente, porque lo que quisieron hacer fue focalizar ciertas comunas, dotarlas de equipos especiales de la Fiscalía con carabineros, pero eso lo único que hizo fue trasladar muchas veces el crimen a otras comunas, o de frentón no fue suficiente la reacción para inhibir la acción. Entonces, ahora, los alcaldes que piden que el plan Calles sin Violencia esté en sus comunas, ¿no piensan que haya fracasado? Estoy de acuerdo, pero lo que sucede ahí es que cuando usted no es una estrategia de patrullaje mixto, como hemos dicho, mire, usted involucra a la policía municipal, a las policías, digamos, propiamente tales, y además incorpora a la ecuación a las fuerzas militares, que ya en algún minuto vamos a tener que asumirlo así, con anillos de contención. La verdad que el combate al crimen organizado no lo vamos a ganar. Y hoy día, seamos sinceros también, Iván, que el descontrol que hay respecto a la situación en las cárceles es extremadamente grave. Piensa usted la tremenda noticia que se dio con un conflicto de gente del Tren de Aragua con los gendarmes, que también pasó colado. Pero usted lo que tiene en la cárcel al final lo reproduce fuera de la cárcel también. Entonces, yo espero que el gobierno en esto tenga más vehemencia, porque al menos desde la oposición sí vamos a estar dispuestos a apoyarlos en ese tipo de medidas. Oiga, una cosa que antes que se me olvide, van esta semana que viene, van a sesionar en la Antártida. Sí. Usted es parte de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara. Sí. ¿De qué se trata eso? ¿Qué van a hacer exactamente? Mire, lo que pasa es que desde el Ministerio de Relaciones Exteriores le piden a la Comisión que hagamos un ejercicio de soberanía pensando especialmente en dos cosas. Uno, en una discusión que se ha generado sobre los límites del continente antártico con Argentina, como una manera de decir, mire, nosotros estamos activos como Estado de Chile en todos nuestros poderes del Estado en el continente antártico. Y un poco lo que comentaban ustedes
en la radio el día viernes, que me permito citarlo, que es todo el congreso que se va a suscitar en materia científica como una manera de tener reuniones preparatorias para eso. Así que sí, efectivamente el jueves vamos a estar en la Antártida dando una señal como Estado de Chile de que la presencia de Chile en la Antártida es una prioridad para el Congreso Nacional. Eso es una señal de soberanía. Exactamente. Hablemos de otra cosa. Y le quiero preguntar en qué está la derecha a partir de esto. ¿Qué piensa del caso de la funcionaria Isabel Amor? ¿Cree que se ha armado demasiado escándalo? Mire, para mí es imposible no hacer una mínima reflexión respecto de la manera en cómo se ejerce el poder por este gobierno. Porque este es un gobierno que tiene una seguidilla de cosas. Primer año de gobierno, a propósito del proceso constitucional, la Contraloría tuvo que decirle: paremos un poquito el uso de recursos del Estado en la campaña, porque en la práctica la moneda se transformó en la jefatura de campaña y la apruebo. Año siguiente, indultos presidenciales. No tengo recuerdos del retorno a la democracia que el Pleno de la Corte Suprema le hubiese recordado al presidente de la República que respetara la autonomía del Poder Judicial. Caso convenios, pensiones de gracia. Eso fue por el comentario de uno de los indultos del Así presidente. es, extremadamente grave. Y por último, este caso, a mí lo que me pasa al final es que siento que hay un abuso de poder tremendo. Porque mire, A ver. 2/3 partes del Comité de Alta Dirección Pública que propone la terna son gente de confianza de la ministra. La jefa de servicio que resuelve la terna es de confianza de la ministra. Por lo tanto, a esa altura ya estos nombres estaban arriba de la mesa. Estamos hablando de una persona que había ejercido en el Instituto Nacional de Derechos Humanos. O sea, tema de derechos humanos, me cuesta imaginar un lugar más conflictivo. Durante los 50 años del golpe, le tocó a ella encabezar los discursos. Y resulta que habiendo transcurrido todo este proceso, se vinieron a dar cuenta ahora que era una persona que podía incomodar la posición oficial del gobierno. Entonces, eso me parece muy grave porque la exponen a ella a una cosa extremadamente difícil, complicada. Y yo francamente creo que la falta de capacidad de este gobierno de fijar un estándar claro y de dar una respuesta contundente a esta altura es de un abuso extremadamente grave respecto de ella y respecto de otros que puedan estar en su situación. Yo me pregunto, ¿cuál es el estándar para el gobierno en esta materia? ¿Qué es lo que dijo la señora Amor que es tan grave? Hasta aquí no tenemos respuesta, Iván. El Servicio Nacional de la Mujer le respondió un oficio a la Cámara, en un oficio a la Cámara de Diputados que había preguntado qué es lo que pasaba. Aparte de eso, ¿ustedes han pensado en hacer alguna otra acción desde el Congreso? Mire, a ver, varios en la bancada sostienen que en la Comisión de Mujeres hay que citar a la ministra para que explique esta situación. Yo creo que no es casual ni menor que este gobierno se declare un gobierno feminista. O sea, no por nada usted tiene a la ministra de la Mujer en el comité político, o sea, la tiene en la más alta instancia de gobierno. Y por lo mismo a mí me preocupa que no nos demos cuenta de que aquí a nadie se le puede perseguir de una manera tan brutal por sus pensamientos también. Yo puedo entender que alguna declaración le sea incómoda al gobierno, está bien, pero había mucho tiempo antes para impedir esta situación. Una pérdida de confianza el segundo día, Iván, yo no tengo recuerdo que haya ocurrido antes. Entonces yo lo que le pido al presidente es que él tome la palabra. Yo tengo mi opinión personal, creo que la continuidad de la ministra de la Mujer está altamente puesta en tela de juicio. Pero eso es algo que tendrá que resolver el presidente. Pero lo que no puede pasar es que una persona sea tan agredida como la manera que ha sido la señora Amor. Ahora, le pregunto esto porque el tema, por supuesto, es noticioso, pero también porque se echa de menos que la derecha tenga una posición respecto a eso, que articule una posición en esto, que articule una posición respecto de Venezuela, que articule, en fin, en general, digamos, para decírselo en una palabra, está media desarticulada la derecha. Ay. Bueno, mire, como uno lo invitan aquí para dar opiniones, yo creo que efectivamente no hemos sido capaces de tener la suficiente articulación para tener una opinión firme, que sea capaz de plantear contrapuntos claros en este tipo de casos, y al mismo tiempo ofrecer caminos alternativos. Entonces, ¿qué le pasa a la derecha que no está en posición de hacerlo? A ver, yo creo que tenemos que reconocer que hoy día hay una nueva realidad en la derecha, donde usted tiene ciertos proyectos dentro de la derecha que son identitarios, que aspiran a obtener una minoría influyente y eso los posiciona en todos los puntos de una determinada manera, y otros proyectos que somos mayoritarios, es decir, que aspiramos a lograr una mayoría para lograr un cambio de gobierno y que no nos satisface solamente hablarle a nuestros pequeños nichos ni tener, por decirlo así, triunfos morales. Esa realidad nueva nos obliga a entender que la manera en cómo hemos hecho oposición tiene que cambiar. Yo me alegro saber, porque lo sé, que los presidentes de los partidos Chile Vamos van a volver a reestructurar a la coalición, vamos a volver a tener comités políticos de coalición, vocerías de coalición, porque era algo que básicamente varios veníamos empujando hace bastante rato, y la relación con las otras oposiciones tiene que tener un canal institucional. Yo lo que le pido a los presidentes de los partidos es que generemos un canal institucional y conocido de conversación, que la opinión pública conozca, que la prensa pueda ir a escrutar. Yo creo que es indispensable, Iván, para lograr un cambio de gobierno. ¿Y por qué le pasó esto a la derecha? ¿Porque se perdió demasiado tiempo discutiendo sobre las listas municipales? O sea, yo creo que nosotros nos falta incorporar dentro de nuestra cultura política
el articularnos dentro de proyectos mayoritarios, porque yo tengo claro que hoy día Renovación Nacional, la UDI y Evópolis son tres proyectos que tienen, por supuesto, un planteamiento distinto, pero que enfrentado a la coyuntura, evidentemente tienen que subsumirse en el paraguas de Chile Vamos. Y eso tenemos que asumirlo comunicacionalmente, políticamente, articuladamente, y yo creo que si no lo hacemos no estamos leyendo bien el escenario político actual. O sea, si ustedes fueran un equipo de fútbol, estarían fuera del Mundial, digamos. Yo creo que estaríamos usando la calculadora... Perdiendo la clasificación. Pero mira, lo que es más grave es lo siguiente. Con un gobierno que sistemáticamente tiene altas tasas de desaprobación, la posibilidad nuestra de volver al gobierno y ofrecerle una alternativa al país está a la vuelta de la esquina. Pero para eso tenemos que articular un proyecto alternativo, decirle a los chilenos qué es lo que queremos hacer y con mucha claridad decirle a los chilenos que no es parte de nuestro inventario el error semanal que el gobierno tiene en el tema que usted mire. Mire, el tema de las listas de espera, por ejemplo. Yo creo que no hemos sido capaces de plantarnos con la fuerza que amerita algo que le ha significado a ciertas personas o no ser atendidas o básicamente poder perder incluso la vida ante la atención deficitaria que han tenido. Y no hemos sido capaces de plantear una posición contundente. En el tema de la luz, por supuesto, criticar a las concesionarias, pero la reacción del Estado de Chile en los bonos, en la actuación de fiscalización fue bien deficitaria y no fuimos capaces de plantear un contrapunto fuerte. Entonces yo espero que ya terminada, Iván, digamos, la negociación municipal, ahora las directivas de los partidos se aboquen exclusivamente a articular mejor nuestra coalición, o sea, y a crear un canal institucional. Falta gestión política. Yo creo que falta poner esto como primer prioridad en la agenda y entender que solo unidos vamos a ser capaces de ser una alternativa de gobierno para Chile. ¿Y esto no estaba en primer lugar por la negociación municipal? Yo creo que sí, yo creo que la negociación municipal fue muy exigente, porque cuando usted negocia con 8 partidos es distinto a negociar con menos. Yo creo que con al otro lado negociaron más y sí, pero con la fuerza, tienen 345 candidatos a alcalde. Sí, pero con un pegamento que se llama ser gobierno. Pero mire, yo creo que lo importante que es más fuerte que la botita. La expectativa de ser gobierno también debería ser pegamento, pero parece que lo dan sí, demasiado. Pero mire, yo te diría lo siguiente al respecto de eso. Tú cuando me dices que en el 90% de las comunas vamos a ir con candidato único, yo creo que esa es una negociación correcta. A mí me habría gustado lo mismo a nivel de gobernadores regionales. Yo creo que lamentablemente el Partido Republicano no entendió lo suficiente que la segunda vuelta no nos autoriza a llegar con 2 candidatos porque tú en primera vuelta iban ganadas con un 40%. En cambio en segunda ganas con un 50% y eso, acuérdate de mí, nos va a producir que algunos queden afuera. Y lo más importante que a mí me parece que hay que destacar es que en comunas como Cerrillo, como Concepción, como Rengo, que me toca personalmente, no vayamos con candidato único, es una cosa que nos va a costar extremadamente cara. ¿Las van a perder? Yo no sé si las vamos a perder, pero obviamente el que saca menos porcentaje va a tener que dar buenas explicaciones. ¿En Recoleta? En Recoleta lo mismo, o sea, todo aquel que no permitió la unidad y saca menos porcentaje, obviamente que le va a tener que dar una buena explicación al país. Una cosa antes de que pasemos a otro tema, hubo un lío electoral con la inscripción de candidaturas, particularmente a concejales de Renovación Nacional, muchos de ellos en su distrito. Sí, desafortunadamente. ¿Qué pasó? ¿Por qué no se han cobrado responsabilidades políticas a la directiva de RN? O sea, yo creo ¿Piensa usted que deberían cobrarse? Yo creo que estamos todos esperando el resultado del proceso judicial en curso, porque es judicial electoral ante el Tribunal Electoral Regional. Yo creo que la misma directiva ha reconocido que aquí había una cosa extremadamente compleja. Yo también en mi proceso como secretario general sufrí un entorpecimiento computacional respecto a la región de Ñuble que finalmente se arregló. Entonces yo a estas alturas confío y espero que las presentaciones lleguen a buen pie, pero no me puedo referir mucho más precisamente para no entorpecerlas. Ya, dice usted, vamos a perder, probablemente perdamos Cerrillo. O sea, no, yo espero que Alejandro Almendares sea capaz de sobreponerse, pero... Ya, pero la tiene difícil, digamos. Único, lo mismo, claro. En Concepción la tienen difícil. O sea, yo espero, Iván, yo lo que no logro entender es que no veamos la tremenda oportunidad que tenemos y a partir de ahí seamos más generosos todos. ¿Faltó Matei? Pero bueno. ¿Para cerrar esos flancos abiertos de la negociación? Lo que pasa es que las negociaciones son de responsabilidad directiva de los partidos. Los liderazgos de las distintas... Sí, pero los liderazgos de las distintas oposiciones jugaron el rol que tuvieron que jugar. En el caso de Evelyn Matei me parece que su rol en resolver el tema Santiago Ñuñoa fue bien extraordinario, en haber logrado que en Concepción al menos la parte que ella puede influir, ¿no es cierto? No le pueden pedir a Evelyn Matei que resuelva el problema de republicanos, pero en lo que ella resuelve colaboró. Entonces yo al menos en lo que respecta a la gestión política de Evelyn Matei estoy bastante conforme. Ahora, que hayan terminado 2 minutos para el cierre inscribiendo más de 100 candidatos es medio raro, digamos. Bueno, que el caso de RN. O sea, mire, yo lo que quiero esperar es el resultado del TER y el TRICEL y espero que nos permita competir porque al final lo que todos queremos es más participación. Ahora, ¿esto puede significar que les vaya mal en la presidencial? Mira, es un hecho de la causa, Iván, que la municipal
es la antesala de las elecciones del próximo año, tienen cosas en común, tienen cosas distintas. Y hay una cierta correlación Yo entre creo, ganar eso la sí, municipal y ganar la presidencial. Yo creo, eso sí, que a la oposición le va a ir bien en la municipal. Vamos a tener más gobernadores regionales, vamos a tener más alcaldes Es que de ahora oposición. tienen uno solo, Está bien, si no les va bien, está bien, en ese sentido. Pero el dato interesante es que nos va a ir mejor que antes y vamos a ir avanzando. ¿Y por qué eso es importante? Porque pudo habernos ido mucho mejor si íbamos con candidatos únicos. Y ahí está la disconformidad. Pero al menos para el saldo final yo confío, pensando en Renovación Nacional. Hoy día en la región metropolitana, por ejemplo, hay 2 comunas de Renovación Nacional. Yo espero que podamos crecer al menos a 5. Y esas son cosas que van dando cuenta de un avance. Ahora, a ver, te mentiría si no te digo que me hubiera gustado candidatos únicos en todas las comunas, porque creo que hubiéramos tenido un mucho mejor resultado, pero al menos vamos avanzando. Pero con Michelle Bachelet de vuelta en el escenario, con Carolina Toá, que hoy día por segunda vez no descarta una opción presidencial. Digo, se les puede hacer más difícil el asunto el próximo año, ¿no? O sea, a ver, Michelle Bachelet fue una promotora del apruebo y la verdad que no es que haya resultado bien el apruebo en el primer proceso constitucional, en el segundo también jugó un rol. Yo no creo que sea un oráculo. Sí me llama la atención que no reflexionemos lo suficiente lo que significaría para el Frente Amplio el no dejar un sucesor distinto a alguien que hace poco criticaban. Acuérdese usted que el Frente Amplio, su proyecto no eran 30 pesos, sino que eran 30 años, y parte de los 30 años era la presidenta Bachelet. Entonces, para mí que ella sea la candidata es ya el golpe de gracia al proyecto político del Frente Amplio y la total resignación de no haber podido instalar una cosa de futuro para Chile. O sea, si Bachelet es la candidata del oficialismo, ¿es un fracaso del Frente Amplio? Pero completamente. Sí, a ver, ellos cuando se plantearon como alternativa distinta a lo que había, parte de su planteamiento era criticar el gobierno de la presidenta Bachelet. Acuérdense que ellos hablaban de que ellos tenían una cooperación crítica. Entonces, yo lo que creo es que esa noticia, si se consolida, es un fracaso tanto del Frente Amplio como del gobierno de dejar un sucesor. Yo no tengo ninguna duda que cuando el presidente Boric asumió el poder, dentro de su cabeza no estaba entregarle el poder eventualmente a Michelle Bachelet. Entonces, yo creo que ahí hay un elemento que tenemos que escrutar. Y lo segundo interesante, Iván, que hay que mirarlo, Bachelet tiene la gracia de que aglutina un mundo dentro del cual está el Partido Comunista y en paralelo altos dirigentes del socialismo democrático dicen que no se proyectan de cara al futuro en una alianza con el Partido Comunista. Pero por el problema de Venezuela. Bueno, pero más que por el tema de Venezuela, porque el Partido Comunista en la disyuntiva probablemente más importante en el último tiempo en Latinoamérica prefirió estar del lado de las dictaduras que de las democracias. Entonces, en ese cuadro, yo creo que la presencia de Bachelet, claro, va a permitirle al Partido Comunista estar más cómodo, pero yo no tengo tan claro que el socialismo democrático esté hoy día en posición tan simple de incorporar un partido abiertamente contrario a la democracia como ha sido el Partido Comunista. Ahora, dicho eso y haciendo política ficción, ¿no es más difícil para Evelyn Matei ganarle a Bachelet que a cualquier otro candidato? Es que yo siempre he sostenido que creer que nosotros, mira, había algunos brillantes que decían que íbamos a pasar a segunda vuelta, 2 alternativas de derecha. Yo no sé en qué mundo viven. Había un cierto afiebramiento en algún momento. Está bien, Sí. pero eso yo nunca lo creí. Porque demasiado exitismo. Pero obvio, sí, es evidente, Iván, que el candidato del oficialismo va a tener un piso político de un 35, un 40%. Si eso, ver una cosa distinta no existe. Entonces, yo creo que más que preocuparnos de ellos, hay que preocuparse de lo que estamos haciendo nosotros, de cómo articulamos un proyecto de sociedad, de cómo estructuramos una coalición bien firme, de cómo somos capaces de hacer oposición. O sea, yo le invitaría a todos nosotros a poner el esfuerzo en ofrecerle al país un camino alternativo, porque Chile realmente está en un momento muy crítico y la oposición tiene una responsabilidad en ese sentido. Ya, pero algo le pasa a la derecha que no está siendo capaz de hacerlo. Bueno, y es hace harto rato, no es solo en el periodo de la negociación municipal. Bueno, yo confío, y en eso tengo mucha fe de lo que pueden hacer las mesas de los partidos, en que evacuada ya la negociación municipal, que fue muy, muy compleja porque habían 8 partidos, seamos capaces de entender que para adelante no tenemos alternativa. O nos articulamos de manera colectiva, o francamente nos vamos a farrear una tremenda oportunidad. Hay un problema dando vuelta, y que va a seguir dando vuelta después de la municipal, que se llama reforma de pensiones. Donde en la derecha hay, aparentemente, al menos 2 posiciones, digamos. ¿En cuál está usted? Yo no creo que haya tantas 2 posiciones, porque mira, yo creo que estamos todos contestes que este es un tema que hay que resolver. De hecho, el gobierno que más ha hecho al respecto es la pensión garantizada universal, que es el presidente Piñera. Yo creo que la pregunta surge respecto de cómo hacer algo que tenga sustento técnico, que tenga respaldo ciudadano y que tenga votos en el Congreso. Y ahí el gobierno insiste, el Frente Amplio, de hecho, hace un par de días atrás lo volvió a insistir, en que el seguro social, que es una manera de llamarle al fondo de reparto, Iván,
puede ser un camino, y la verdad es que hasta aquí no nos han mostrado ninguna evidencia que demuestre que el mermarle capacidad de ahorro a los actuales cotizantes vaya en el largo plazo a ser sostenible para los futuros jubilados. Entonces nosotros no podemos sumar una cuarta mala reforma al historial de Chile. Piensa usted que llevamos la reforma tributaria de Bachelet, desastrosa, reforma educacional de Bachelet, desastrosa, reforma política de Bachelet, desastrosa, y ahora quieren que seamos una cuarta reforma mal hecha. Entonces nuestra convicción es que hay que llegar a un acuerdo que permita una buena reforma. Se abrió la posibilidad de los bonos de reconocimiento, que es que un porcentaje sea una especie de préstamo al Estado. Yo al menos creo que esa idea que surge de Bernardo Fontaine es un camino interesante, pero tengo que reconocer que hay que darle garantía a los chilenos que eso no va a ser topón para adentro, pues, entonces, yo creo que sí, pues, entonces... Que se deben estatizar. A ver, lo que pasa es que cuando uno ve que ellos cuando tuvieron el poder, que fue a fines del gobierno anterior, y especialmente en el primer año, donde en el proceso constitucional que quisieron impulsar, básicamente estaban abiertos a estas posibilidades, yo quiero que los chilenos tengan la garantía que eso no va a pasar, y creo, Iván, que hay que hacer una reforma constitucional que asegure la propiedad no solo sobre las pensiones, sino que también sobre las cotizaciones, como una manera de darle garantía a los chilenos. Ya, eso puede ser una garantía. Ahora, dicho eso, ¿usted es partidario o considera que es imprescindible que esto se cierre en este periodo presidencial? ¿Que no quede abierto para un eventual gobierno de Evelyn Matei? Mire, para mí lo imprescindible es que hagamos una buena reforma, y la verdad es que dado que ya se ha hecho un acuerdo de tramitación y que esto en la práctica se va a resolver a principios del próximo año, yo no tengo ninguna duda de que se va a llegar a una buena reforma. Y hay algunos me dicen, veo a su presidente de partido muy abierto. Mire, nosotros desde Renovación siempre estamos abiertos al diálogo, pero distinto es que seamos complacientes, porque tenemos extremadamente claro que no sacamos nada con acordar algo, que después uno llegue a su bancada y a su partido y no encuentre apoyo, y en eso, créame, el presidente Galilea lo tiene absolutamente claro. Con el diputado de Renovación Nacional, Diego Chalper, hoy en Mesa Central. Diputado, muchas gracias por estar con nosotros hoy. Gracias, Iván. En Estados Unidos, en Washington, José María del Pino, nuestro corresponsal, para comentar todas las cosas que van a pasar y que siguen pasando en torno al tema de Venezuela y también a la elección presidencial de este año en Estados Unidos. Partamos por Venezuela. José María, ¿cómo estás? Muy buenos días, buenas tardes ya hasta estas alturas. Hola, buenas tardes. Iván, ley de Murphy. Estaba nubladito, estaba perfecto, con la cara súper estirada, y ahora justo nos pegó el sol, así que estoy sufriendo con el sol aquí, pero feliz de que comentemos lo que ha ocurrido en Estados Unidos. Durante la semana pasaron dos cosas claves, ¿no?, en la diplomacia internacional. Lo primero, la resolución del Consejo Permanente de la OEA, al fin, 18 días después de la elección, con una votación de por medio que no tuvo los votos necesarios, y con Estados Unidos tomando derechamente el liderazgo frente a los países del CARICOM, frente a Brasil y frente a Colombia, poniéndole un poco, nos decían los embajadores, la pistola en el pecho a algunos socios estratégicos sobre la necesidad de que es el foro multilateral más importante del hemisferio occidental, tuviese una palabra respecto a lo que estaba ocurriendo en Venezuela. Sin embargo, Iván, Brasil logró poner un veto. En la primera parte de la resolución había un considerando que hacía alusión a los informes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Informes de expertos independientes, es parte del sistema de derechos humanos de América, está bajo la salvaguardia del Pacto de San José, pero en esos informes, en las últimas semanas, se ha dicho que las cosas que ocurren en Venezuela son categorizadas como terrorismo de Estado. Y Brasil le dijo a Estados Unidos, esto lo pudimos ver, no me lo contaron, somos testigos principales ahí, y en primera fuente, le dijo que había que sacar ese considerando porque para Brasil lo que estaba ocurriendo en Venezuela no era terrorismo de Estado, o más bien no se sentían cómodos con esa tipificación. Y eso cambió la votación y la puso en puntos suspensivos más o menos 45 minutos antes de la votación. Finalmente Estados Unidos cede, se elimina el considerando, se conversa con el grupo de los 17 países originales, donde está incluido Chile, y para lograr el consenso, la unanimidad, se saca ese considerando y se logra este consenso general sin la presencia en la sala de México, que queda como ausente porque México, tanto en la anterior como en la de ahora, no ha querido votar. Pero mientras eso ocurría, se producía paralelamente en Santo Domingo, a propósito del cambio de mando del presidente Luis Abinader, la declaración de Santo Domingo de Guzmán, donde 22 países y la Unión Europea hacen una declaración más fuerte que la de la OEA, más categórica, donde atacan mucho más directamente al régimen de Nicolás Maduro, y eso le pone presión a la votación de la OEA. Entonces,
En términos genéricos, tenemos dos nuevas declaraciones, de poco sirven para cambiar el status quo, pero al menos la organización americana tiene una voz frente a Venezuela, mientras, y esto es lo que te quiero contar, varios embajadores ya, y aquí Max Colodro, voy a tener que Max Colodro, usted tenía razón, varios embajadores me dijeron en los pasillos, mira, nosotros ya estamos dando a este grupo de contacto, o las gestiones de Brasil, Colombia, México, como fracasadas. Y nos estamos aferrando a que en Venezuela ocurra algo. Nosotros como comunidad internacional nos comprometemos a no cansarnos, a no sacar este tema de las primeras líneas de las portadas. Pero algo tiene que ocurrir en Venezuela porque nosotros nos quedamos sin instrumentos. Eso es extremadamente grave, no solo por la ocurrencia del fraude electoral, sino porque esto viene aparejado, lo ha dicho Naciones Unidas, de una, no sé si es terrorismo de Estado, pero al menos una represión muy severa de opositores. Hay mucha gente que ha muerto en estos últimos 20 días, 21 días son justo hoy, 3 semanas de las elecciones. En el periodo posterior al conflicto, a la elección, sigue habiendo muchísimas personas encarceladas, y esa es la parte más dramática del conflicto. Si no hay una reacción de la comunidad internacional, es poco probable que esa represión vaya a ceder, José María. De hecho, es una de las novedades de esta declaración de la OEA. A diferencia de la del 31 de julio, esta declaración considera un apartado sobre violaciones a los derechos humanos. Y nos decía Frank Moore, el embajador de Estados Unidos ante la OEA, lo dijo on the record, así que te lo comento, nos decía, es que ocurrieron muchas cosas durante las últimas 2 semanas. Tenemos demasiada información evidente, por tanto, no había mucho espacio para que los países, incluidos los países del CARICOM, que son países capturados por el petróleo de Venezuela, son países caribeños, no había mucho espacio para que no estuvieran de acuerdo con que se están violando los derechos humanos en Venezuela. En algunas acciones muy graves, secuestro, ejecuciones, detenciones arbitrarias, en otras más burdas. Las imágenes que llegan ayer de la dictadura confiscando el camión donde María Corina Machado sale a marchar, y ha salido durante todas, primero durante la campaña presidencial, pero ahora durante estas marchas, llevaron grúa, 4 vehículos blancos del régimen, 6 motos en la caravana para confiscar un camión y poder mostrarle esa imagen al mundo que estaban confiscando este camión, como si el camión fuese responsable de algo. Entonces nos decían los embajadores, la verdad es que entre que es grave y es burdo lo que está ocurriendo en Venezuela, es demasiado evidente la información que tenemos. Pero vuelvo al punto, Iván, la comunidad internacional se quedó sin herramientas. Me decía un embajador de un país sudamericano que Lula, y lo voy a citar, está dando manotazos de ahogado. Y la gota que rebalsó el vaso de los países que miraban con cierta buenos ojos lo que estaba ocurriendo con Brasil y Colombia como grupo de contacto con Venezuela fueron las 2 propuestas que lanzan Lula y Petro el día viernes. La primera, una propuesta de repetir las elecciones con una respuesta contundente María Corina Machado a Canal 13 en su conferencia de prensa con Chile y Argentina. Pero la segunda fue más irrisoria, Iván. A mí me decían, Petro está dando ejemplo, el Frente Nacional que se forma contra un dictador entre liberales y conservadores y se alternan el poder cada 4 años durante 16 años. Pero lo que Petro, me decía este embajador, no está considerando es que en esa oportunidad no se le pidió ni a liberales ni a conservadores que se aliaran con el dictador, sino que eran 2 fuerzas democráticas con diferentes claro, opiniones que sacan de la mesa sus diferencias y se paran frente a un dictador en Colombia. Entonces, ciertamente aquí ya se considera que todo esto son declaraciones de desesperado porque las intenciones de Colombia y Brasil ya lisa y llanamente iban a ojos de Estados Unidos, de Canadá, de países sudamericanos, están fracasadas y no van a llegar a buen puerto. Es interesante que menciones la conferencia de prensa de María Corina Machado, fue con medios de Chile y de Argentina, como lo recuerda. José María del Pino estuvo ahí representándonos a nosotros, hizo la primera pregunta y es a quien le contesta María Corina Machado que por ningún motivo van a aceptar que se repitan las elecciones. Dicho eso, y observando a María Corina Machado en toda la conferencia de prensa, ¿qué ánimo, qué posibilidad vislumbraste en las palabras, en los gestos, en el ánimo de María Corina Machado que pudiera llevar algún tipo de movimiento de la oposición venezolana, José María?
Estamos con José María del Pino en Washington en estos momentos y perdimos, ahí se ve que perdimos la comunicación mientras conversamos respecto a lo que está pasando en Venezuela. Lo que recordábamos es que el jueves de la semana pasada, cuando el presidente Lula da esta entrevista, la primera de las entrevistas, porque dio dos consecutivas en radios de su país, en la primera de ellas, él dice que la posibilidad de un acuerdo en Venezuela pasa por la idea de un gobierno de coalición o repetir las elecciones. Eso fue contestado inmediatamente reprochado, rechazado por la oposición venezolana, y es lo que le preguntábamos a José María del Pino, que estuvo en esa conferencia de prensa de María Corina. Ha tomado el contacto y quedaba pendiente la pregunta de cómo viste a María Corina Machado, la líder opositora venezolana. José María, en esa conferencia de prensa, si viste en su gesto, en su palabra, en su tono, alguna posibilidad de movimiento de parte de la oposición venezolana. A ver, vi a una mujer aún con mucha energía. Curiosamente uno se imaginaría que después de tantos meses de lucha el cansancio debería empezar a verse, y la verdad es que la vi como la vi también durante la elección. Estuve en un par de conferencias de prensa de él. Pero también es cierto, y debo decirte, Iván, que me dio la impresión que en este momento los mayores esfuerzos de la oposición venezolana están con algunos interlocutores en el oficialismo venezolano, es decir, son más bien dentro de Venezuela que fuera de Venezuela. Hacia afuera de Venezuela dio muchas veces gracias por el esfuerzo, nos contó que habla con la Secretaría de Estado de Estados Unidos, con distintos cancilleres, tuvo palabras de elogio para Gabriel Boric, el canciller Alberto Van Claveren, también para la Cámara de Diputados de Chile y el Congreso en general, pero nos dio a entender en un par de ocasiones que hay conversaciones entre emisarios de la oposición y del oficialismo, o más bien que pertenecen al mundo del chavismo dentro de Venezuela. Eso se condice un poco con lo que nos decían los embajadores, ¿no? De que a lo mejor la fuerza debiese estar en que se produzca algo dentro de Venezuela. ¿Qué es lo que hemos podido reportear? Esto ya no es lo que dijo María Corina Machado, quiero dejarlo muy claro, pero lo que hemos podido reportear con líderes de la oposición venezolana, Iván, es que aquí se ha ejercido una presión muy fuerte sobre mandos medios y altos del ejército venezolano para lograr que al menos una facción le quite el respaldo a Nicolás Maduro y que esa sea la desestabilización final. Eso ayer ya tuvo un amago, ayer fueron sacados de sus funciones un teniente coronel y un coronel del ejército venezolano, cambiado a última hora por Vladimir Padrino López, porque en una de las ciudades venezolanas no quisieron salir a copar. Ayer toda Venezuela se copó con fuerzas militares para evitar que ocurriera algo con las movilizaciones, y estos militares ya se habrían opuesto a salir a copar su ciudad y fueron removidos muy temprano en la mañana, y tomaron ese liderazgo otros militares que venían más abajo. Por ahí van los esfuerzos, pero objetivamente, y vuelvo a la tesis de Max Colodro, de la fuerza que pueda tener las gestiones internacionales, no va a ocurrir mucho, y todos los esfuerzos están puestos ahora en lo que pueda ocurrir dentro de Venezuela. Me da la impresión que lo que podemos desprender de las palabras de María Corina Machado es que ellos están intensificando esos contactos con miembros dentro de las fuerzas venezolanas que les permitan generar algún tipo de cambio al status quo. Nos quedan unos pocos minutos, José María, en Washington. Mañana comienza en Chicago la convención del Partido Demócrata, y vamos a tener a Kamala Harris como la candidata oficial del partido, cargo que ya detenta por la votación interna que se hizo, pero es el momento consagratorio, todos los medios sobre los demócratas, es un momento más de silencio para Donald Trump probablemente, en un momento en que aparentemente, al menos en algunas encuestas, Kamala Harris estaría remontando con holgura la situación que le dejó Joe Biden en la mitad de esta carrera presidencial. Encuesta de esta mañana, Iván, te la traigo ahora. Washington Post, ABC News, Ipsos. Entre votantes seguros que van a votar, Kamala Harris 50%, Donald Trump 45%. Entre votantes que podrían ir a votar, Kamala Harris 51%, Donald Trump 45%. Son 6 puntos de diferencia. No sé si ustedes saben, pero en Estados Unidos, y le cuento a nuestra audiencia, hay empresas que se dedican a hacer promedios de todas las encuestas que se hacen y se les califican por su nivel de certeza que han tenido en la historia, sobre su historial.
Hoy en día, Real Clear Politics, 530X, Vote.us y otras empresas que se dedican a esto le están dando a nivel nacional un promedio de 2 puntos más menos de ventaja a Kamala Harris sobre Donald Trump. Pero, y ahí Iván, tú también en las mañanas lo has dicho en Mesa Central en la radio, ¿no? En Estados Unidos no hay que mirar tanto el voto popular porque en este país puede ser presidente alguien que saca menos votos. Lo que hay que mirar son los estados claves que van a entregar los delegados electorales para que uno de los dos llegue a los 270 delegados que necesita para ser presidente de Estados Unidos. ¿Qué es lo que está ocurriendo ahí? Y esto ya es muy novedoso. Si hubiésemos hablado de esto hace un mes, Iván, cuando Joe Biden estaba post-debate con Trump, tú ni yo creeríamos que esto es posible. Hoy los demócratas están arriba en Pensilvania. Biden estaba 6 puntos abajo de Trump, Kamala Harris ya está arriba de Donald Trump. En Wisconsin, Biden estaba 5 puntos abajo de Trump, ahora Kamala está 3 puntos arriba de Trump. En Michigan, 4 puntos estaba abajo Biden de Trump, hoy en día también lidera Michigan Kamala Harris. Carolina del Norte, uno de los swing states que ganó Donald Trump la elección anterior, ya está empatado. Llevaba una ventaja de 6 puntos, ahora está empatado. Georgia, empatado. Arizona se dio vuelta. 5 puntos de ventaja tiene hoy Kamala Harris en Arizona. El único estado clave que no se ha estrechado en votación es Nevada, donde Donald Trump mantiene una ventaja de 5 puntos. Pero si estos estados que yo te acabo de nombrar terminaran siendo demócratas, hoy Kamala Harris podría llegar casi a 300 delegados electorales. Por eso que a esta hora, tanto las casas de apuestas como las empresas que hacen proyección de resultados le dan cerca del 55% de probabilidad de ser presidenta de Estados Unidos a Kamala Harris. Y ahí está el punto, Iván. Hace un mes el Partido Demócrata estaba al borde de la cornisa. Se habló incluso en este programa de que algunos oficiales del partido nos decían ojalá no entremos en una guerra fratricida. Pero el dedazo de Joe Biden y lo rápido que se aunó el Partido Demócrata detrás de Kamala Harris generaron un momento que a ella también, que había sido una vicepresidenta muy opaca, le ha permitido brillar. Surgieron los memes y además eligió de candidato a vicepresidente a alguien que tiene muy buena aprobación en las encuestas por atributos personales. La gente lo encuentra simpático, simple, un ciudadano común y corriente, lo que decíamos, el hombre blanco aburrido, que era el que tenía que ser el compañero de fórmula de Kamala Harris y que es Tim Walz. Esta dupla va a tener su semana de ensueño esta semana en Chicago, a partir de mañana. Mañana habla Biden y Hillary Clinton. El martes habla Barack Obama y ya el jueves Kamala Harris. Sí, esto va a ser una semana muy importante para los demócratas, pero es interesante que lo menciones porque se ha hablado un montón de que Joe Biden se aferró a la candidatura, que no quería cederla, en fin, pero hay que decir que tuvo instinto en nombrar de inmediato, darle su apoyo de inmediato a Kamala Harris, porque si no, la otra opción era que los demócratas llegaran a hoy sin un candidato claro a discutirlo en la convención, que era la idea de la convención abierta. Y que era la idea de Nancy Pelosi, factotum del Partido Demócrata, hay que decirlo. Ella era de la idea que esto lo eligiera la convención. Lo que pasa es que Biden dice, miren ya, estos tipos no me quieren, ya me hicieron la cama, dudo que aparte de hacerme la cama, estén dispuestos a contradecir a la persona que yo voy a apuntar. Y los deja a todos offside porque lo que había decantado en Estados Unidos era que Biden no iba a endosar a nadie, iba a dejar esto abierto. Y eso decía el Washington Post, el New York Times, los analistas. Pero Biden en su mismo discurso apunta a Kamala Harris y fuerza que el partido, para no hacerle un doble desaire a su presidente en ejercicio, se cuadre detrás de Kamala. No solo eso, te voy a contar algo, Iván. Kamala llega nominada a esta convención. Esta convención es absolutamente ornamental. Claro. El Partido Demócrata adelantó la votación de los delegados que ya votaron virtualmente. Kamala está proclamada presidenta, por tanto lo que vamos a ver ahora es simplemente una puesta en escena. No va a haber la histórica votación estado por estado donde los partidos proclaman a su candidato a presidente. Así de rápido fue todo esto y eso le permitió a Kamala Harris tomar su comando presidencial de Delaware, el estado de Biden, se lo lleva a Wisconsin, lo instala ahí, instala su equipo, empieza a poco a despedir a la gente de Biden que venía trabajando, mete gente más joven que le tienen revolucionada las redes sociales y después ella de guata, porque tampoco estaba dentro de los pronósticos, dice que por un tema de química la noche anterior a tomar su decisión
decide que Tim Walz, que es el gobernador Muy de bien. Minnesota, un estado que no necesita para ganar porque Minnesota se iba a ganar con o sin los votos, así que elige a Tim Walz y al final todo da resultado y vemos estos resultados sorprendentes, Iván. Excelente. José María del Pino, nuestro corresponsal en Washington, como siempre, muy al tanto de todo lo que está pasando en la elección norteamericana que vive a partir de mañana, esta semana clave para el Partido Demócrata con su convención en Chicago, mucho, pero mucho más tranquila que aquella de 1968. Muchas gracias, José María, que tengas buenas tardes. Nosotros seguimos en este final de Mesa Central aquí en el 13.